Buenas tardes, compañeros y profesores. Somos el grupo de violencia simbólica y hoy día vamos a poner respecto a nuestro tema, creencias en torno a la violencia simbólica intrafamiliar hacia los adolescentes en jóvenes de 25 a 29. Como dice en el título, nos vamos a tratar con jóvenes de 25 a 29 años de edad. Hemos seleccionado este grupo en base a criterios de tendrán una opinión al respecto y tendrán una opinión moral más concreta, así como que pensamos que este grupo es necesario para investigar problemas de violencia en torno a la crianza y paternidad. ¿Por qué decimos esto? Pues básicamente se sabe que a esta edad se consolida el desarrollo cognitivo y moral de las personas, que se cuenta con opiniones y creencias auténticas y que se tiene expectativas sociales relacionadas a la intimidad, al establecimiento de compromisos con los demás y la conformación familiar. Asimismo, necesitamos enmarcar una distancia entre la etapa a la que se refiere la entrevista, la adolescencia, y la edad actual de los entrevistados. Asimismo, a separar a quienes de manera más propensa podrían ser jefes de familia o tener una familia propia. En el área urbana, el 44% de las familias se inician entre los 30 y 49 años. Entonces, es más probable que el rango de edad no se sea este jefe de familia. Otros datos que podemos decir respecto a nuestros participantes es que serán 5 personas para que así cada integrante del grupo pueda hacer una entrevista, facilitar así el proceso de entrevista a múltiples personas. Y tenemos otra restricción respecto a personas que estén en un proceso de duelo o otros procesos intrafamiliares para tener un control en las respuestas y por protección. Y como explicaremos más a fondo adelante, haremos una convocatoria por terceros para tener control sobre los criterios de exclusión. Bueno, el proceso fue, en primer lugar, fue comentarles sobre la investigación. Esto se hace en base a explicarles la naturaleza y el objetivo de la investigación, esto que está relacionado a investigar aspectos relacionados a las dinámicas familiares, incluyendo las problemáticas que se encuentran dentro de esta. En segundo lugar, fue preguntarles si desean participar de la investigación virtual. Luego fue mencionarle los aspectos éticos y una vez teniendo esto, consentimiento afirmativo de la persona, se continúa al siguiente paso. En cuarto lugar, firmaron el consentimiento informado que expresó su conformidad. Por último, se realizó la entrevista siempre teniendo presente el debido protocolo de contención para asegurar el bienestar del entrevistado. Todo el proceso de investigación se salvaguarda bajo los principios éticos A, B, C, D y E del APA. Esto es con la referencia del APA. Beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia, respeto de los derechos y de la dignidad de las personas. Tenemos dos fases. Uno es antes de la entrevista, los procedimientos que se han considerado, los pasos. En primer lugar, ya se explicó con anterioridad que el procedimiento de selección del participante se hace con los debidos términos de inclusión y exclusión, ¿no? Esto que mencionaban que el entrevistado o participante no puede ser padre de familia y su edad tiene que ser lejana o distante con, digamos, de ser adolescente, que es, digamos, la etapa de investigación que se va a dar. Entonces, por otro lado, también se mencionó que la convocatoria va a ser por medio de terceros y, sobre todo, se señala que el investigador o entrevistador no va a conocer al entrevistado. Esto es fundamental para mantener la objetividad de la investigación. Por otro lado, antes de entrar a la entrevista, el trabajo se hizo con toda la responsabilidad que tiene la profesión y tratando de minimizar los daños. Por eso se hace un plan de contingencia, tanto por el tema ético como con protocolos de contención. También se comunica al participante, ¿no?, el cuidado y el respeto de la confidencialidad de la entrevista. Luego también se comunica y se reafirma el derecho del participante para declinar o continuar la entrevista. Esto es si es que en algún momento de la entrevista el participante decide no continuar, ya sea por percibe algún malestar, ¿no? De todas maneras, le da la libertad de elegir, continuar o declinar. Siempre se le hace el acompañamiento y se le agradece la participación, ya sea por cualquiera de las dos partes. Luego, se comunica también, se comunicó a los participantes una información general de los recursos psicosociales para acceder en caso de necesitar algún tipo de ayuda profesional o legal. Y siempre se hace hincapié del autocuidado y bienestar que el equipo de investigadores está teniendo, ¿no?, en todo el proceso de la investigación. Durante y después de la entrevista, los investigadores, dentro del contexto, van a presentar herramientas actitudinales como la escucha empática, escucha activa y respeto, consideración positiva. Esto es valorar a la persona según su contexto y su nivel de conciencia. Concretización, también se habla de esto en base a explorar el significado personal de las situaciones narradas, ¿no? Esas son las frases que de repente las personas nos van a compartir desde su experiencia, de su vivencia, de su contexto,
desde su vida. Por otro lado, los investigadores tuvieron también un espacio privado y seguro y libre de interrupciones, ¿no? Para la entrevista. Esto es para darle, digamos, la confianza y el respeto a la intimidad del participante. Y por otro lado, importante desde la parte técnica, esta parte es mantener la cámara encendida por parte de los entrevistadores. Los que entrevistan también van a guardar lineamientos de autocuidado en toda la investigación por medio de la comunicación fluida dentro del proceso de aprendizaje y de intervención. Bien, en cuanto a las técnicas de recolección e información, en primer lugar se tiene la ficha sociodemográfica que incluye preguntas como la edad, el grado de instrucción, el estado civil, la composición de la familia, entre otros. En segundo lugar, se ha escogido el uso de una entrevista semiestructurada, ya que, como señalan los autores citados, se elabora una estructura de guía con preguntas abiertas predefinidas y también se da la opción de poder formular repreguntas para profundizar en las respuestas de los entrevistados. Para su construcción se ha consultado diversa bibliografía sobre la violencia intrafamiliar simbólica hacia los adolescentes y también sobre el concepto de creencias en torno al tema. En ese sentido, se comenzó por una lluvia de ideas y luego se ordenaron las 11 preguntas por 3 ejes temáticos. En primer lugar, los aspectos externos adquiridos de la sociedad, que refieren a preguntas basadas en la opinión general, como la definición de violencia intrafamiliar simbólica y percepciones sobre la crianza adolescente. En segundo lugar, los aspectos internalizados de la sociedad se basaron en una opinión personal sobre el tema, como la concepción de roles femeninos masculinos en los hijos adolescentes y las creencias en torno a las violencias más difíciles de identificar. En tercer lugar, la formulación de casos se basó en la opinión particular sobre casos que incluyeron videos y viñetas en torno a una situación que involucra el tema. Posteriormente, se efectuó una validación de 7 jueces que incluyeron a los profesores del curso y a compañeros, los cuales evaluaron la pertinencia, la coherencia, la apertura y la claridad. Y también se les dio la opción de dejar observaciones en torno a cada pregunta. Bien, aquí en la izquierda en la imagen pueden ver la versión actual de la guía con las modificaciones correspondientes en los 3 ejes temáticos. A partir de las observaciones de jueces se suprimieron 2 preguntas con videos en el eje de formulación de casos por un tema de saturación que podría darse en el participante y nos quedamos con solo 2 preguntas. Se editó también gran parte de las preguntas para que quedara claro que la violencia simbólica era específicamente hacia los adolescentes. Así también se modificaron repreguntas que se volvieron preguntas. Y finalmente se agregaron 2 preguntas, una de apertura, que es la primera, y una de cierre, que es la última, la 13. Sin embargo, la presente guía de entrevista aún está en proceso y se está revisando continuamente. Asimismo, se pretende efectuar una entrevista piloto con el objetivo de evidenciar la viabilidad metodológica y así poder modificar aspectos que quizás no funcionen en la realidad. Bueno, entonces con respecto al procedimiento, se puede evidenciar dos fases bien marcadas con respecto a este, ¿no? Una fase previa a la aplicación y otra que responde más a la propia aplicación de la investigación. En ese sentido, resulta importante señalar el proceso de selección de la problemática elegida y hacer alusión a las motivaciones que se encuentran detrás de esta decisión, ¿no? En ese sentido, el confinamiento debido al COVID-19 agudizó el carácter conflictivo de varias relaciones sociales, entre las cuales se encontraba la intrafamiliar, por lo cual nos interesamos bastante en la violencia, ya que todo este contexto eh, aumenta la vulnerabilidad de ciertos grupos, como son los adolescentes, los niños, las mujeres, por ejemplo. Asimismo, también nos interesamos en la violencia simbólica, ya que esta es considerada por muchos autores como la violencia de núcleo o la madre de todas las violencias, ¿no? Asimismo, en torno a esta elección de la problemática, también hubo un proceso de reflexión dentro del grupo en orden de evaluar qué tan movilizados nos sentíamos con este tipo de tópico y llegamos a la conclusión de que no afectaba nuestras susceptibilidades al punto de no poder tratar esta problemática, ¿no? Por lo cual procedimos con este tema. En un segundo momento, como ya mencionaban mis compañeros, comenzamos con la construcción de la guía de entrevistas. Como acabamos de ver, elegimos el instrumento de entrevista semiestructurada, en donde se evidencian 5 dimensiones claras e importantes en torno a la crianza, el comportamiento de los adolescentes, la legitimidad de los castigos, la dinámica familiar,
la violencia intrafamiliar y la violencia simbólica. Así como ya se mencionó, nuestra guía de entrevista presentaba 11 preguntas, con 7 preguntas abiertas y 4 preguntas relacionadas a un caso o video. En tercer lugar, se pasó por un proceso de validez, desde el cual se hizo una revisión por jueces y también se pretende realizar una entrevista piloto. A partir de eso se eliminaron y reestructuraron algunas preguntas en tanto contenido y forma. Con respecto a los criterios de rigor para asegurar la integridad de nuestra investigación, es posible evidenciar dos grandes características, ¿no? La coherencia y los indicadores de credibilidad. Esto a partir del manejo de la bibliografía y la coherencia entre nuestros temas y la revisión bibliográfica realizada, y también a partir de la revisión por jueces, ¿no? Por último, también en esta fase realizamos la adaptación del protocolo debido a la posible sensibilización de nuestros participantes con el tópico, y en ese sentido adaptamos el consentimiento informado y el protocolo de contención. Una vez ya ingresado en el procedimiento, se pretende realizar una convocatoria desde el muestreo por conveniencia, es decir, que vamos a contactar a nuestros participantes mediante terceros, y con esto pretendemos asegurar la confidencialidad e intimidad que no lograríamos con convocatorias por redes sociales, por ejemplo. Seguido a esto, realizaremos la aplicación en la recolección de datos. La entrevista se realizará en la plataforma de Zoom, que es un programa de videollamadas y reuniones virtuales con las que ya estamos familiarizados, y asimismo a través de Forms compartiremos nuestro consentimiento informado y el cuestionario de exclusión e inclusión, es decir, nuestra ficha sociodemográfica. Una vez ya en la entrevista, realizaremos como primer paso el rapport, en orden de establecer un vínculo de confianza con el entrevistado, y seguidamente realizaremos la aplicación de las dos partes del instrumento elaborado, ¿no? Y por último será el análisis y la devolución de resultados. Desde el análisis temático esperamos reconocer ciertos patrones, y asimismo contamos con la devolución de resultados a nuestros participantes. En cuanto a nuestro análisis de la información, una vez ya recolectado todos los datos necesarios para esta investigación, se tendrá que transcribir y codificar las entrevistas. Y bueno, para comenzar con la evaluación de las respuestas de la población o de los participantes. Este análisis se estaría realizando mediante el método de análisis temático, ya que este permitiría organizar, identificar y ofrecer sistemáticamente la información sobre estos temas en común localizados en los testimonios de los propios participantes. Mediante este proceso también se estaría analizando las reflexiones de la población frente a un término de violencia simbólica e identificando ejemplos de su producción en la vida cotidiana y en su dinámica familiar. Para llegar a esto se siguió una serie de pasos o fases que han sido propuestos por Brown y Clark en el 2013. De los cuales el primero se trata de familiarizar con la transcripción de la entrevista, por lo cual se estaría sacando o, bueno, identificando las ideas principales. El segundo paso sería etiquetar estas características esenciales, las cuales serían útiles para formular los primeros códigos. Y, bueno, el paso 3 sería para englobar estos códigos, se estarían buscando temas que estarían siendo similares. ¿Sí? Es por eso que se va al cuarto punto, que sería integrar en categorías temáticas, por lo que se estaría evaluando esos temas encontrados hasta el momento para evaluar si es que estos resultarían siendo coherentes o deberían ser integrados a otras características temáticas, o por lo contrario serían descartados, ya que no nos serviría para mucho. El quinto paso o fase sería definir y nombrar estos temas, de modo que en pocas oraciones se hagan evidente de lo que estarían abarcando, y en pocas palabras se estaría resumiendo la esencia global para poderse diferenciar del resto. Por último, se estaría proporcionando un informe o un reporte en el cual se estaría generando una historia lógica y coherente sobre estos datos basados en el análisis. Concluyendo esto, solamente se estaría haciendo un análisis de manera global, y todo esto lo utilizaríamos mediante el programa de Word o documento de Google. Y bueno, estas son nuestras referencias. Muchas gracias.